¿Cómo están? Muy buenos días. Me da gusto saludarles en esta ya nuestra microcápsula de cultura jurídica semanal, la cápsula número 283. 283 cápsulas cuyo único cometido pues, es el incrementar la cultura jurídica de quienes nos están viendo y escuchando y saludando a los que nos están viendo estudiosos del derecho, de la ciencia política y otras áreas afines. Y también informarles que se publicó este miércoles nuestra columna semanal de cultura jurídica en síntesis digital, donde hablamos de los derechos de los viajeros aéreos, qué derechos tienen quienes viajamos en cualquier aerolínea, sobre todo nacional, cuáles son nuestros principales derechos y algunas de las disposiciones normativas más recientes sobre ese tema. Les invito a que lo puedan leer, ya está compartido en nuestros espacios y también lo puedan compartir. Recuerden, es síntesis digital, el espacio de opinión, cultura jurídica. Y bueno, el día de hoy en nuestra esta cápsula número 283, pues desafortunadamente las noticias a nivel internacional no son nada halagadoras. El mundo expectante. Sí hay protestas, sí hay apoyo, pero esto es totalmente insuficiente. Se ha alzado la voz de la comunidad internacional, pero de personas físicas, no de instituciones, ni de gobiernos, ni de entes que pudieran ejercer presión y poder lograr algo más importante en la zona de Palestina, en la franja de Gaza, donde el mundo indiferente en su mayoría está viendo como niños, mujeres, jóvenes están sufriendo el hambre. Ya hay más de 200 personas que mueren por hambre. Esto se supone que ya se había superado hace muchos años, pero es un hambre causada por los gobiernos criminales, porque no hay otra forma de decirlo, los gobiernos criminales de Israel y de Estados Unidos. Incluso a pesar de la propia oposición que hay dentro de Israel sobre las decisiones que este psicópata criminal de Netanyahu ha hecho, pues esto ha sido insuficiente. Con la complacencia de las potencias China, Rusia, Europa, los países europeos, con total complacencia se está consumando el genocidio. Un genocidio que inició no hace 2 años, como lo quieren hacer ver, un genocidio que empezó hace más de 60 años, desde que Israel incumplió lo que la ONU y la Carta de las Naciones y el Consejo, bueno, la Asamblea determinó poco después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Y por eso ha estado una zona de inestabilidad, porque no se ha cumplido esos acuerdos. Israel quiere extenderse ilegalmente por otros territorios y es lo que está haciendo en esa región del mundo, con la complacencia obviamente de Estados Unidos, que ha estado suministrando armas tanto a Ucrania como al régimen sionista de Israel para consumar lo que ya se había proyectado, lo que tenían proyectado desde hace muchas décadas, apropiarse ilegalmente, violando la Carta de las Naciones, la Convención de Ginebra, muchísimos tratados internacionales, para apropiarse de un territorio que no les pertenece y que lo que no saben los países vecinos es que pues si puede gestar esta apropiación del territorio, lo va a poder hacer con sus vecinos, ¿no? Incluso hace unos días el gobierno de Israel anunció de que ya iba a apropiarse ya formalmente, a ocupar todo el territorio de la Franja de Gaza y Cisjordania, sin importarle nada, ¿no? Realmente apretando el hambre provocada por ellos mismos. Y aquí la pregunta es, ¿la ONU, un verdadero florero,
un verdadero escaparate nada más. ¿Dónde están los cascos azules que se supone que son fuerzas policíacas, militares y civiles que pueden desplegarse en esta zona para mantener el alto al fuego, de que ayude que fluya la ayuda humanitaria? ¿Dónde están? ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde están los cascos azules? ¿Por qué no se ha intervenido militarmente? ¿Acaso es una complicidad? ¿Acaso ya también la ONU así es cómplice de estos asesinatos, de este genocidio? Eso debiéramos de preguntar, porque se supone que existe una fuerza de seguridad que pudiera ser desplegada, de hecho lo comentamos la semana pasada, pues para vigilar el alto al fuego y además para que fluya la ayuda humanitaria a esta zona. Y lo que estamos viendo es que no hay esa presencia. Yo hasta donde tengo conocimiento no se ha dado. Y pláticas van, pláticas vienen, resoluciones van, resoluciones vienen de la ONU. Y no se puede parar a estos dos criminales que inclusive lo comenté en alguna ocasión. Estados Unidos en su momento puede echar una bomba nuclear a cualquier país del mundo, justificarse y nadie decir nada, ¿no? Se cumplió incluso el 80 aniversario del desastre en Hiroshima y Nagasaki, que no se nos debe de olvidar que fue el gobierno criminal de los Estados Unidos quien aventó esas bombas y que lo puede volver a hacer. Desafortunadamente está muy cerca de eso, lo puede volver a hacer, justificarse con cualquier mentira de que es terrorismo y eso, y pues los demás países se tragarían esa versión, pero no fuera que cayera alguna bomba nuclear en su territorio, porque se haría el mega escándalo, como sucedió en el 9/11, donde hubo cosas muy raras en ese atentado terrorista, ¿no? Entonces, vean cómo se manipulan los medios, se manipula la información y pues ahora pues parece que ya está prácticamente consumado lo que desafortunadamente ya se preveía, el genocidio, la apropiación de todo el territorio de Palestina a la vista de los organismos internacionales, de la propia ONU, eh, de los organismos internacionales y de la comunidad internacional, que poco ha podido hacer o exigir a la ONU para que tome cartas en el asunto. No lo ha hecho, no ha mandado cascos azules, no hay una presencia militar y pues es una desgracia, la verdad es una desgracia que en esta época que creíamos superado todo eso, pues suceda lo que está sucediendo. Y el tema de Ucrania y Rusia, pues para mí es un simple distractor de lo que realmente está sucediendo. Son meros distractores, hay quienes les conviene perpetuar y prolongar las guerras, porque pues hay detrás las empresas armamentísticas que siguen produciendo esas armas para matar a gente inocente, soldados que se reclutan por ambos lados, de Ucrania y de Rusia, que pues van al matadero por los gobiernos criminales, por estos líderes de cartón que pues representan otros intereses menos los de sus países y tratando de prolongar una guerra infausta, ¿no? Una guerra terrible que solamente ha dejado muertos, desolación, familias destruidas, jóvenes que se les ha truncado todo su futuro. Y pues esto desafortunadamente es la historia del mundo y, y de este belicismo que caracteriza sobre todo a los Estados Unidos, que es el país que más ha intervenido en otros países para apropiarse de sus riquezas, para dejarlos en la ruina y para también crear caos, como en Latinoamérica, ¿no? No crean que ese caos que tenemos en nuestros países con el crimen organizado es pues se gestó en los mismos países. No, se gestó desde Estados Unidos porque le conviene tener este estado de cosas, este caos, ¿no? Realmente pocos lo dicen, pero pues está prácticamente
demostrado que así es y así seguirá mientras no tengamos realmente verdadera independencia, verdadera soberanía. Por ahí también se creó un debate ahí en el grupo de ADUP respecto a la invasión norteamericana. Estados Unidos siempre ha intervenido en los países, prueba de ello es la intervención económica, ¿no? Realmente no tenemos independencia, no tenemos soberanía, muchas decisiones se toman en otros países, nos impactan. ¿Por qué? Porque pues no podemos hacer gran cosa. El poderío militar y económico lo tienen ellos. Debiera el bloque latinoamericano consolidarse y pareciera que no, pero armarse también para poder luchar en contra del enemigo que lo tenemos aquí cerca en el vecino país del norte, sobre todo su gobierno, no las personas, sino los gobiernos que pues buscan solamente sus intereses, no hay ningún lazo de amistad ni de amiguismo, son simples intereses y sacar el máximo provecho de esos países, de sus recursos, etcétera, ¿no? Entonces, eso de que no hay intervención, claro que hay intervención, siempre la ha habido, incluso hasta puede haber una intervención militar, yo lo veo un poco difícil, pero bueno, si en otros momentos históricos se hizo, no se puede descartar que efectivamente hay una intervención y eso de que se va a atacar a los grupos del crimen es pura faramaya, es pura pantalla, puros distractores porque pues ese dinero del crimen pues engrasa a las empresas allá en Estados Unidos, a los funcionarios, etcétera. Tienen un problema mucho más grave que el que tenemos acá, pero pues quieren hacer ver que el enemigo y el vecino incómodo son México y los países latinoamericanos, cuando realmente no son, el problema son ellos con su gravísimo consumo de drogas, ¿no? Una población drogadicta que demanda más drogas cada vez, porque si no hubiera ese mercado, pues ya esto se hubiera mitigado, ¿no? Entonces hay que decir las cosas como son, eh, y bueno, pues lo hemos dicho durante todo este último año de nuestras cápsulas, pues se consuma un genocidio enfrente de la gente y esto le puede suceder, porque ya es prácticamente un hecho, a cualquier país, cualquier región que tenga esta intervención militar o una ocupación, pues va a poder suceder con cualquier país débil, puede ser incluso un país latinoamericano, sin que nadie haga nada, ¿no? Pues bien, esto es lo que teníamos en nuestra cápsula del día de hoy. Y bueno, pues invitándolos a que sigan nuestros diferentes canales.